Buenas tardes, siendo las 13:38 del día 28 de abril de 2017, se da inicio a la sesión pública ordinaria en la sala de sesiones del Pleno convocada para esta fecha, por lo que solicito a la Secretaria de Acuerdos realice el pase de lista para verificar si existe quórum legal para sesionar. Con su autorización, comisionada presidenta, hago constar que se encuentran presentes, además de usted, el comisionado José Rubén Mendoza Hernández, así como el delegado del secretario ejecutivo Jorge Javier Pérez Bazáñez y el encargado de despacho del órgano de control interno Manuel Francisco Lozano Silva, en su calidad de comisario, por lo que él informó que existe quórum legal para sesionar. Lo anterior en términos del artículo 191 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, que el orden del día que les fue notificado a los integrantes de este Pleno se encuentran expedientes turnados a la ponencia 3, mismas que conforme al acuerdo ODG diagonal SE-68 diagonal 10 diagonal 06 diagonal 2016, tomado el 10 de junio del 2016, fueron distribuidos de manera equitativa a las ponencias 1 y 2. Gracias. De conformidad con la normatividad que rige este instituto, es que al existir quórum legal para sesionar, se declara formalmente instalada la sesión. Tomando en consideración que el orden del día fue notificado previamente a los integrantes del Pleno y publicado en la página electrónica de este instituto, solicito la dispensa de su lectura, por lo que se somete a votación en un mismo acto la dispensa de la lectura como la aprobación del orden del día. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo en votación económica levantando la mano. Tome nota, Secretaria de Acuerdos, que el orden del día, así como la dispensa de su lectura, han sido aprobados por unanimidad de votos. Respecto del punto número 5, solicito a la Secretaria de Estudio y Cuenta, Ofelia Rodríguez López, adscrita a mi ponencia, dé cuenta con los proyectos de resolución que se someten a la consideración del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación. Señorita Secretaria, tiene usted el uso de la voz. Con su autorización, comisionada presidenta, señor comisionado. Doy cuenta al Pleno con 44 proyectos de resolución que en total comprenden 51 expedientes. En primer lugar, doy cuenta con los expedientes 247 presentado en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, en el que se solicitó diversa información relacionada con la compra de chalecos antibalas en el Estado y en diversos municipios. 257 y 275 interpuestos en contra del Poder Legislativo, en los que se pidió el documento que contiene la iniciativa que envió el gobernador al Congreso del Estado relativo a modificar el número de regidurías de los ayuntamientos, el estudio o investigación que se realizó, el nombre y cargo del responsable de su elaboración, entre otras, así como las iniciativas de reforma constitucional o legal presentadas con el objetivo de reconocer a la población afromexicana o afrodescendiente en el Estado en los últimos 15 años, el estatus legislativo en que se encuentra cada una de las iniciativas y los documentos que den cuenta de ello. 260 y acumulados en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, en los que se requirió el padrón de deudores del Fondo del Futuro, quienes lo conforman y el monto del adeudo de cada uno de los años 2011, 2013, 2015 y 2016. 283 y acumulado interpuesto contra la Secretaría de Gobierno, en el que se pidió el nombre del propietario de un inmueble de la ciudad de Córdoba, así como el número de inscripción del inmueble ante el registro público de la propiedad. 286 y 398 presentados en contra de los ayuntamientos de Tonayán y Tamiagua, a los que se les solicitó el programa de obras municipales para el año 2016, el fondo de aplicación, periodos de inicio y conclusión, tipo de licitación y copias del contrato de la persona física o moral que la ejecuta y acta de cabildo que la autoriza, así como el contrato de obra de agua potable que se llevó a cabo en una comunidad. 301 interpuesto en contra de la Fiscalía General del Estado, al que se le requirió diversa información relacionada con denuncias, querellas, averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas por periodistas, comunicadores o medios de comunicación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. 313 interpuesto en contra de la Oficina del Gobernador del Estado, al que se le pidió copia del decreto donde se crea el proyecto de múltiples propósitos de Jalapa, dado a conocer en el año 2013.
325, 341, 343 y 359 y su acumulado presentados en contra del Ayuntamiento de Jalapa, en los que se requirió el padrón de vendedores ubicados en los puentes peatonales de la ciudad, monto de la deuda pública, cuánto se contrató y los plazos de pago. Informes de actividades de la Regiduría Cuarta del periodo de enero de 2014 a diciembre de 2016, detallando las acciones, acuerdos, participaciones en cabildo, comisión que preside, sueldo y aguinaldo, entre otras, montos totales de los ingresos obtenidos del periodo de enero de 2014 a 2017 por pago de limpia pública. En los proyectos se propone confirmar las respuestas otorgadas tanto en el procedimiento de acceso como durante la substanciación de los recursos, toda vez que se proporcionó la información solicitada a los recurrentes, cumpliendo los entes obligados con el derecho de acceso a la información. Acto seguido, me referiré a los expedientes 251, 415, 497, 500 y 503 presentados en contra de los ayuntamientos de Jico, Alto Tonga, Xumatlán, Coyutla y Acajete, en los que se requirió la póliza del sistema contable, orden de pago, factura y soporte de la estimación finiquito de la obra construcción de unidades básicas de vivienda en diferentes comunidades, así como el estado que guarda el saldo del anticipo a un contratista y el tratamiento que se le ha dado. Nóminas de manera electrónica correspondientes al periodo de octubre de 2014 a febrero de 2016. Relación de las empresas a las que se les otorgó obra pública en el ejercicio 2016, el monto y conceptos y el procedimiento de adjudicación. 305, 320, 329, 335, 338 y 358 presentados en contra del Ayuntamiento de Jalapa, en los que se solicitó el padrón de vendedores y locatarios de la Plaza Revolución, relación de inspectores dentro de cada mercado de la ciudad que cobran las boletas de permiso, copia de los proyectos de remodelación de 2 plazas, fechas de inicio y de término de las obras, tipo de adjudicación y actas de las mismas, relación de los pagos hechos y cargados a la partida presupuestal de gastos de orden social y cultural en 2016, detallando cómo se ejerció. Diversa información relacionada con las empresas y negocios clausurados en el periodo de enero de 2015 a diciembre de 2016. 317, 319 y 505 interpuestos en contra del Ayuntamiento de Banderilla, en los que se solicitó cuáles son los símbolos del municipio y su descripción, el significado del escudo de armas, así como diversa información relacionada con las empresas a las que se les otorgó obra pública en el ejercicio 2016, y 440 presentado en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, en el que se pidió se informara si en su plantilla de trabajadores de confianza y de base cuentan con algún trabajador con discapacidad y, en caso de ser afirmativo, señalara nombre, puesto, sueldo, antigüedad, horario de trabajo y actividades que desempeña. En los proyectos se propone declarar fundados los agravios hechos valer, toda vez que fueron interpuestos por la omisión de dar respuesta y entrega de la información solicitada, por lo que ante una falta de respuesta debe actuarse en beneficio del acceso a la información por virtud del silencio administrativo en el que cayeron los entes obligados al haber incumplido con la entrega de lo requerido, por lo que se propone ordenarles den respuesta, entreguen y o pongan a disposición de los recurrentes la información solicitada de manera gratuita en los términos señalados en cada uno de los proyectos. Asimismo, se propone exhortar a los sujetos obligados para que en posteriores ocasiones den cabal cumplimiento en los términos establecidos en la ley de la materia a la tramitación de las solicitudes de información que se les formule. Enseguida, doy cuenta con los expedientes 235, 263, 295, 296 y acumulados 302 y 307 presentados en contra del Ayuntamiento de Jalapa, en los que se solicitó las actas de cabildo de aprobación de unas calles, procedimiento de los nombres de las calles en la ciudad o en los desarrollos habitacionales, quién los propone y los aprueba, entre otras, montos totales de los ingresos obtenidos del periodo de enero de 2014 a 2017 por pago de refrendas para venta de bebidas alcohólicas, padrón de vendedores ubicados en las calles de Abasolo y Poeta Jesús Díaz, así como en cada parque de la ciudad, detallando el nombre de la persona y la organización a la que pertenece. Relación de permisos otorgados en el periodo de Día de Reyes, detallando la ubicación, organización a las que se les entregó y costo de enero de 2014 a diciembre de 2016.
277, interpuesto contra el Partido del Trabajo, en el que se requirió la relación de los trabajadores del partido en el Estado. 287, interpuesto en contra de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Jalapa, en el que se pidió la relación de lecturistas detallada por zona, calle, colonia y día de la lectura. 290, presentado en contra de la Secretaría de Gobierno, en el que se solicitó el documento que contiene la iniciativa que envió el gobernador al Congreso del Estado relativo a modificar el número de regidurías de los ayuntamientos, el estudio o investigación que se realizó y nombre y cargo del responsable de su elaboración. 299, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tenochtitlán, al que se le requirió la relación de todo el personal que elabora y que elaboró al servicio del ayuntamiento, así como la remuneración mensual, incluyendo todas las prestaciones, la periodicidad de dicha remuneración correspondiente a los años de 2014 a 2017. Y 314, interpuesto contra el órgano de fiscalización superior, en el que se pidió el currículum de diversos servidores públicos, haciendo énfasis en la experiencia que tengan en fiscalización superior. En los proyectos se propone modificar las respuestas dadas y ordenar a cada uno de los entes obligados que entreguen a los recurrentes la información faltante de conformidad con lo señalado en cada uno de los proyectos. Ello es así, toda vez que en el recurso 235, respecto de las actas de cabildo de aprobación de las calles solicitadas, así como de dónde se tomaron y cuál fue el procedimiento, si bien en principio constan los pronunciamientos de los servidores públicos, jefe de Departamento de Catastro, director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y encargado de la Unidad de Archivo Histórico del Ayuntamiento, no se advierten los parámetros de la búsqueda de la información, ya que la simple búsqueda en el archivo histórico es insuficiente, toda vez que no solo puede constar la información en dicho archivo, sino también el de concentración o de trámite, derivado que existe tanto información activa como semiactiva e histórica, o en su caso, la determinación del Comité de Transparencia que avale la determinación, por lo que debe dar respuesta respecto de la información peticionada de conformidad con lo señalado en el fallo. En tanto, en el expediente 263, si bien en la respuesta primigenia la titular de la unidad remitió 3 vínculos electrónicos en los que consta parte de la información peticionada y relacionada con las licencias, permisos y autorizaciones solicitados, lo cierto es que omitió remitir la información relativa a los meses de octubre a diciembre de 2016 y del 1 al 24 de enero del año en curso, por ser esta la fecha en que se tuvo por presentada la solicitud, de ahí que se considere que deba entregar dicha información. En el caso del recurso 277, en el proyecto se razona que de la confrontación entre la respuesta y lo peticionado, se estima que la información fue proporcionada de manera incompleta, por lo que el ente obligado deberá precisar los servicios contratados y el periodo de contratación de las personas a las que se les ofrece el pago a través de honorarios asimilados o asimilables, el monto que por concepto de apoyos se entregan a los 150 personas del listado remitido, así como vincular la información con el directorio y estructura orgánica actualizada del sujeto obligado. En el expediente 287, el ente obligado durante el procedimiento de acceso cumplió de manera parcial, proporcionando únicamente la relación de lecturista solicitada, y durante su comparecencia al recurso, adujo que no se cuenta con reporte postcalles, solo por ruta y sector, anexando un archivo de reportes diarios del mes de diciembre y parte de noviembre. Lo cierto es que el ente obligado debió considerar la búsqueda atendiendo al año inmediato anterior, por lo que deberá proporcionar la información en base a dicha temporalidad. En el caso del expediente 290, se tiene que el ente obligado omitió responder acerca del nombre y cargo del responsable de la elaboración de los documentos solicitados, y toda vez que es un hecho notorio que en diverso expediente resuelto por este instituto en el que la hora recurrente solicitó a la oficina del gobernador del estado la misma información que en el recurso de cuenta, y en el que se adujo que el estudio fue elaborado por un grupo de expertos de la Subsecretaría Jurídica y Asuntos Legislativos, dependiente de la Secretaría de Gobierno del Estado, de ahí que se tiene que el sujeto obligado debe emitir pronunciamiento respecto de dicha información. Por su parte, en el estudio del recurso 295, se razona que la titular de la unidad se limitó a adjuntar durante su comparecencia la respuesta del director de ingresos sin constatar que éste hubiera dado contestación a la solicitud, toda vez que si bien dicho servidor público advirtió que la solicitud no tenía un periodo específico, al proporcionar la respuesta no lo hizo considerando el año inmediato anterior a la presentación de la solicitud, sino que técnicamente proporcionó la del año 2015,
De ahí que se considera que la respuesta es incompleta, por lo que debe proporcionar la información relativa al periodo del 2 de enero de 2016 al 2 de enero de 2017. Asimismo, en el expediente 296 y sus acumulados de autos se advierte que si bien el ente obligado remitió diversa información relacionada con el registro de pagos de vendedores ubicados en parques de la ciudad de los periodos de enero a diciembre de 2015 y 2016, lo cierto es que debió considerar la búsqueda atendiendo al año inmediato anterior a la presentación de la solicitud, esto es, del 17 de enero de 2016 al 17 de enero del año que transcurre, por lo que el ente obligado deberá proporcionar la información faltante, esto es, del 1 al 17 de enero del año en curso con base a dicha temporalidad. En tanto, en el recurso 299, el ente obligado omitió pronunciarse respecto de la periodicidad de las remuneraciones percibidas, además porque existe incertidumbre con lo proporcionado toda vez que no se otorga con claridad la información relacionada con las prestaciones recibidas por los servidores públicos, ya que si bien el tesorero municipal adujo que no se tienen muchas prestaciones como en otras instituciones, lo cierto es que no especificó a qué prestaciones en específico se refiere, por lo que el ente obligado deberá emitir pronunciamiento al respecto. En el recurso 302, se considera que el sujeto obligado se limitó a remitir la respuesta del director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, mediante la que notificó que no obra en sus archivos la información solicitada. Sin embargo, omitió remitir el pronunciamiento del encargado de la unidad del archivo histórico, siguiendo el criterio de la búsqueda en el archivo histórico, el cual debe complementarse en los archivos de concentración y trámite. Por su parte, en el recurso 307, de las constancias de auto se advierte que si bien durante el procedimiento de acceso no dio respuesta a la solicitud, durante su comparecencia al recurso remitió la relación de pagos por permisos otorgados en el periodo de Día de Reyes de los años 2015 y 2016. Sin embargo, omitió proporcionar los nombres de los contribuyentes de las relaciones entregadas, así como la relativa al año 2014, lo cual constituye información pública que debe ser proporcionada. Asimismo, se insta a la jefa de la unidad de acceso del Ayuntamiento de Jalapa para que se conduzca con diligencia en el desempeño de su empleo al responder las solicitudes que se les presenten, toda vez que ha sido reiterada su conducta en no dar contestación a las solicitudes de información en el tiempo establecido en la ley de la materia. De lo contrario, en caso de no hacerlo y reincidir nuevamente en dicha conducta, se hará acreedora a cualquiera de las sanciones previstas en la ley de la materia. Por último, en el expediente 314, si bien el ente obligado pretendió cumplir con la obligación de transparencia, lo cierto es que la respuesta dada resulta insuficiente, lo anterior en razón de que de la diligencia de inspección realizada a los vínculos proporcionados no se pudo obtener el currículum de una persona de la lista entregada y de la respuesta no se hace pronunciamiento alguno al respecto, por lo que el ente obligado deberá informar si cuenta o no con dicha información o realizar la declaración formal de inexistencia. A continuación, doy cuenta con los expedientes 265 presentado en contra de la Secretaría de Salud, en el que se solicitó los importes de viáticos otorgados a los servidores públicos que trabajan en las oficinas centrales del Seguro Popular durante el último semestre de 2016. 278 y 281 interpuestos en contra de la Oficina del Gobernador del Estado, en los que se requirió diversa información del servicio de rentas del helicóptero que el Gobierno del Estado contrató, según declaración del Gobernador, bitácora de vuelo y relación de pasajeros, así como copia de los convenios o acuerdos legales firmados entre el Gobierno del Estado y los socios del exgobernador para recuperar bienes muebles e inmuebles. Y 326, presentado en contra del Ayuntamiento de Jalapa, en el que se pidió el padrón de vendedores fijos y semifijos en el Parque Juárez del periodo de enero a diciembre de 2016. En los proyectos se plantea revocar las respuestas emitidas por los entes obligados, toda vez que en el recurso 265 este instituto considera insuficiente que el sujeto obligado argumente que derivado de la extinción del organismo público descentralizado Régimen Estatal Protección Social en Salud, no se encuentra en posibilidad de atender lo requerido, ello en razón a que todos los recursos financieros y materiales que pertenecían al órgano extinto, entre los que deben encontrarse los archivos contables y administrativos, por disposición del decreto de extinción, fueron transferidos al órgano que determinara la propia Secretaría de Salud, y del decreto por el que se crea el nuevo régimen veracruzano de protección social en salud, se advierte que se encuentra sectorizado al ente obligado, por lo que se considera que se encuentra en posibilidad de realizar la búsqueda de la información peticionada. En tanto, en el expediente 278, del análisis de las constancias de autos,
se desprende que lo argumentado por el ente obligado en el sentido de que debido a que la fecha de la solicitud, la Dirección General de Aeronáutica estaba adscrita a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, resultaba imposible dar respuesta a lo peticionado por el ahora recurrente, lo cual resulta violatorio el derecho de acceso del revisionista, pues para la fecha en que compareció al presente recurso, esto es, el 13 de marzo del actual, ya se había desincorporado la citada dirección, pasando a su adscripción, por lo que ya tenía acceso a la documentación generada por la misma, encontrándose en posibilidad de realizar una búsqueda en los archivos para localizar la información solicitada. En el recurso 281, si bien el ente obligado pretendió cumplir con el derecho de acceso, este órgano colegiado considera que no se puede tener por cumplida la obligación, toda vez que en el caso el titular de la unidad de acceso, al señalar que de conformidad con el decreto por el que se establecen las funciones del ente obligado, carece de competencia para administrar, rematar, donar, vender los bienes muebles e inmuebles embargados que se hayan adjudicado a favor del Poder Ejecutivo, ya que es una atribución de la Subsecretaría de Finanzas y Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado. Sin embargo, dicho funcionario no acreditó haber realizado una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, esto es, en las áreas que posean atribuciones con relación a la información peticionada y acompañar todos los elementos de convicción que así lo acrediten. Ello porque del análisis a su reglamento interior se desprende que existen atribuciones por lo menos de un área que pudiera contar con la información peticionada, por lo que el ente obligado debe mandar correspondencia interna a las áreas que puedan contar con la información y dar respuesta a la solicitud. Mientras que en el expediente 326, si bien durante su comparecencia el recurso, la titular de la unidad manifestó que daba respuesta a la solicitud a través del oficio suscrito por la subdirectora de Comercio, empero de la lectura del citado oficio se advierte que la respuesta hace referencia a información de diverso parte al solicitado, por lo que se considera que lo proporcionado es incongruente con lo peticionado. De ahí que se ordena al ente obligado que entregue a la parte recurrente la información peticionada. Finalmente, doy cuenta con el expediente 522 presentado en contra del Ayuntamiento de Jalapa, en el que se solicitó la relación de parabuses y paradas de autobuses en la ciudad, permisos para la colocación de la publicidad, detallando la empresa, costo del permiso y el tiempo del mismo. En el proyecto se propone declarar inatendible el agravio en razón de que en diverso expediente resuelto por el Pleno de este instituto, el ahora recurrente solicitó idéntica información que en el recurso de cuenta, en contra del mismo sujeto obligado y en el que se le ordenó diera respuesta en los términos precisados en la resolución, con lo cual resulta evidente que este órgano ya se pronunció sobre dicha petición. Es la cuenta, señora comisionada, señor comisionado. Gracias. Se abre la discusión de los proyectos de mérito, por lo que si hubiera alguna observación, solicito se manifieste en este momento. En virtud de que no existen observaciones, solicito a la Secretaria de Acuerdos proceda a recabar la votación. Con su autorización, comisionada presidenta, recabo la votación en el siguiente orden. Comisionado José Rubén Mendoza Hernández. Comisionada Yoli García Álvarez. Conforme con los proyectos de la cuenta. Les informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos. Toda vez que los proyectos han sido aprobados en definitiva, se instruye a la Secretaria de Acuerdos para que lo notifique a las partes interesadas y dé seguimiento a su cumplimiento en términos de ley. Siguiendo el orden del día, respecto del punto número 6, solicito al secretario de Estudio y Cuenta Raúl Mota Molina, adscrito a la ponencia 2 del comisionado José Rubén Mendoza Hernández, de cuenta con los restantes proyectos de resolución que se someten a la consideración del Pleno para su discusión y en su caso aprobación. Señor secretario, ¿tiene usted el uso de la voz? Con su autorización, comisionada presidenta, señor comisionado, doy cuenta al Pleno de este instituto con 27 proyectos de resolución que comprenden un total de 31 expedientes sustanciados por el comisionado ponente. En primer lugar, se da cuenta con el expediente 249, interpuesto por un ciudadano en contra de la Secretaría de Medio Ambiente, a quien se le solicitó una relación de sus trabajadores, requiriendo que la misma sea desglosada en los términos establecidos en los artículos 70, fracciones 8, 9 y 16 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 15 fracciones 8, 11 y 16 de la Ley número 875 de Transparencia del Estado. Durante el procedimiento de acceso y en la sustanciación del recurso, el sujeto obligado únicamente entregó la lista de personas que laboran en esa dependencia, omitiendo la información a la que se refiere cada una de las fracciones enunciadas por el solicitante. En el proyecto de resolución, se propone declarar parcialmente fundado el agravio y modificar la respuesta otorgada a efecto de que la Secretaría remita de manera electrónica la información que constituye obligación de transparencia en los formatos que para tal efecto ha emitido el Sistema Nacional de Transparencia.
Enseguida, doy cuenta con el expediente 262 interpuesto en contra del Poder Legislativo, en el que se solicitó conocer las percepciones de todos los legisladores, además de señalar la periodicidad en la que las reciben. Lo anterior respecto de los años 2014 a 2017. En el proyecto de resolución se propone declarar inoperante el agravio manifestado y confirmar la respuesta proporcionada en razón de que durante la substanciación del recurso se dio respuesta a la solicitud en los términos requeridos. A continuación, doy cuenta conjunta con diversos expedientes, todos interpuestos en contra del Ayuntamiento de Jalapa, cuyos números y solicitudes son las siguientes. En el expediente 264 se peticionó el documento con el que se calculan los pagos de publicidad o, en su caso, el criterio que se utiliza para otorgar los convenios de publicidad a personas físicas o morales. Respecto del expediente 289, la pretensión del particular fue el costo de remodelación de la Plaza Luis Donaldo Colosio, el encargado de ejecutar la obra, los costos de la misma, las fechas de inicio de los trabajos. En el expediente 294 se requirió la relación de plantillas de trabajadores que dependen de la Subdirección de Comercio, detallando los inspectores, la ubicación y otros datos diversos. Tocante al expediente 297, la particular realizó diversos cuestionamientos sobre la temática de limpia pública, entre ellos, cuánto se recauda por el pago del servicio, el destino de los ingresos, número de unidades recolectoras, prestaciones laborales de los trabajadores de limpia pública, lugar de donde se depositan los desechos sólidos y demás información. En el expediente 298 se requirió conocer la información relacionada con la temática del deporte, entre las que se incluyen nómina de los servidores públicos que fungen como autoridades deportivas, sus declaraciones patrimoniales, número de clubes deportivos en la ciudad, remodelación de complejos deportivos, número de solicitudes de información y recursos recibidos, entre otros. En los expedientes 306, 321, 322 y 336, se peticionó el padrón de vendedores de las plazas Clavijero, Barrachina y Enríquez y de los alrededores del Árbol en la calle Constitución y Lucio, respectivamente. En el expediente 324 se solicitó información que incluye la ubicación, costo y fondos de las obras ejecutadas correspondientes al proyecto denominado Camina Jalapa. Por cuanto al expediente 328, se peticionó el informe de actividades de la Regiduría Primera de 2014 a 2016, detallando diversos datos sobre el área. Tocante al expediente 330, se cuestionó el número de solicitantes de cartillas del periodo 2014 a 2017, así como el número de casamientos y divorcios en el mismo periodo y el plan de trabajo del año 2015. En el expediente 339 y sus acumulados 523 y 524, se solicitó la relación de pagos hechos a la partida presupuestal 366, detallando la empresa o persona física que los recibió, lo anterior de los ejercicios 2014 a 2016. Tocante al expediente 340, se solicitó el gasto mensual erogado por los servidores públicos que se encuentran desempeñando una comisión sindical. Debido a que en los expedientes 264, 322 y 340 el sujeto obligado omitió dar respuestas a las solicitudes de información, así como comparecer a los medios de impugnación, y toda vez que lo peticionado constituye información pública, se propone a este Pleno declarar fundados los agravios y ordenar al Ayuntamiento de Jalapa que emita contestación a las solicitudes formuladas. En los diversos expedientes 289, 298 y 339 y sus acumulados, el Ayuntamiento de Jalapa dio respuestas a las solicitudes de información. No obstante, las mismas son insuficientes para dar por cumplido el derecho de acceso, por lo que se propone a este Pleno declarar parcialmente fundados los agravios y modificar las respuestas proporcionadas conforme al expuesto a cada uno de los fallos. Por cuanto a los expedientes 294, 297, 306, 321, 324, 330 y 336, si bien el sujeto obligado no dio respuesta a las solicitudes de información, sí compareció a los recursos de revisión correspondientes. Sin embargo, de las documentales aportadas no se advierte cumplimiento del derecho de acceso del particular. En consecuencia, se propone a este Pleno modificar las respuestas emitidas y ordenar se notifiquen nuevas en los términos establecidos por los considerandos terceros de cada proyecto. Respecto del expediente 328, se propone al Pleno declarar inoperante el agravio hecho valer y confirmar la respuesta entregada en razón de que el sujeto obligado proporcionó lo solicitado durante la substanciación del recurso de revisión. Ahora se da cuenta conjunta con los expedientes 268 y 270 interpuestos por un ciudadano en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, en los que se requirió conocer el padrón de deudores del Fideicomiso Fondo del Futuro, así como los montos adeudados. Si bien durante el procedimiento de acceso el ente público indicó que la información no se encontraba en sus archivos, durante la substanciación de los expedientes
rectificó su actuar precisando que el Fondo del Futuro se encuentra sectorizado a esa secretaría. En razón de ello, remitió un archivo electrónico que contiene la totalidad de la información solicitada. De ahí que en los proyectos se proponga declarar inoperantes los agravios expuestos y, en consecuencia, confirmar las respuestas otorgadas durante la substanciación de los recursos. A continuación, doy cuenta con el expediente 273, interpuesto por un ciudadano en contra de actos del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en el que se solicitó conocer las medidas de austeridad que implementará ese organismo para el ejercicio presupuestal 2017. En el proyecto se propone declarar infundado el agravio hecho valer y confirmar la respuesta proporcionada en razón de que el titular de la unidad de transparencia del ente público proporcionó lo requerido, por lo que no se advierte vulneración alguna en el derecho del ciudadano. Enseguida, doy cuenta conjunta con los expedientes 279 y 285 interpuestos en contra de la Contraloría General. En el primero de ellos, se solicitó conocer las percepciones mensuales del Contralor General correspondientes a los años 2014 a 2017, mientras que en el segundo, se requirió el documento que contiene la descripción del sistema de datos personales del sujeto obligado, así como las copias de las bitácoras de visitantes y de las hojas de registro de asistentes a la reunión para la elaboración de programas sectoriales que se realizó el 30 de enero del año en curso. En ambos casos, el sujeto obligado dio respuesta a las solicitudes de información. Sin embargo, en el primer expediente, el particular la calificó de incompleta. Así, no obstante que el sujeto obligado compareció al medio de impugnación, se estima que la respuesta proporcionada fue insuficiente para dar por cumplido el derecho del recurrente. En el segundo caso, si bien se otorgó parte de lo peticionado, el ente público negó el restante de la información por estimar que contiene datos confidenciales, por lo que en el proyecto de resolución se analiza que las personas que acudieron a la reunión citada lo hicieron bajo la calidad de servidores públicos y con motivo del desempeño de sus funciones. De ahí que resulte que parte de la información peticionada pueda considerarse como de acceso público, y si bien se reconoce que también puede contener datos personales, lo cierto es que al acudir bajo la calidad de servidores, su derecho a la protección de los datos personales presenta una menor resistencia. En consecuencia, se propone declarar fundados los agravios y modificar las respuestas emitidas por el sujeto obligado. Ahora se da cuenta con el expediente 300 del presente año, interpuesto por un ciudadano en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, en el que se solicitó el resultado de las evaluaciones de control y confianza que, a decir del solicitante, se le realizaron en esta ciudad en el año 2015 para determinar su permanencia como policía, requiriendo saber si el resultado fue apto o no apto. Si bien el sujeto obligado emitió respuesta, lo cierto es que en la misma no se ocupa de la atención a la solicitud de información, sino que resulta ser una prevención al solicitante. En el proyecto se indica que, en el supuesto de que el sujeto obligado estimara que no contaba con elementos suficientes, debió prevenir al particular a efecto de aclarar su solicitud, tal y como lo establece el párrafo quinto del artículo 140 de la Ley 875 de Transparencia para el Estado. Sin embargo, la Secretaría pasó por alto esa disposición y en cambio notificó como respuesta terminal la referida prevención, lo que evidentemente vulnera el derecho de acceso a la información del recurrente. Por otra parte, en el proyecto se indica que la solicitud de información no resulta ambigua y es clara en especificar cuál es la pretensión del particular. En relatadas circunstancias, en el proyecto que se pone a su consideración, se propone declarar fundado el agravio y revocar la respuesta proporcionada por la Secretaría obligada. Ahora doy cuenta conjunta con los expedientes 316 y 318 interpuestos en contra del Ayuntamiento de Banderilla, en los que se requirió conocer quiénes son los ciudadanos ilustres y más famosos nacidos en el municipio, así como cuáles son sus fiestas populares y o tradicionales y las fechas de celebración respectivamente. Ante la falta de respuesta del sujeto obligado y toda vez que lo proporcionado constituye información pública en términos de la Ley 875 de Transparencia, en los proyectos que se somete a su consideración, se propone declarar fundados los agravios y ordenar al sujeto obligado que emita respuestas en los términos de los considerandos terceros de cada fallo. Ahora me refiero al expediente 333 y su acumulado 498. En ambas solicitudes se peticionó a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Jalapa un listado con las tomas de agua autorizadas en los ejercicios 2016, así como los montos cobrados por cada una de ellas, el tipo de usuario, la zona y la colonia correspondiente. El sujeto obligado otorgó respuestas a las solicitudes referidas, sin embargo, el solicitante las calificó de incompletas. En el proyecto de resolución, se propone declarar inoperantes los agravios hechos valer, toda vez que en la substanciación del recurso de mérito, el sujeto obligado proporcionó una lista con cada uno de los requerimientos del particular, por lo que se propone este pleno confirmar la respuesta emitida durante la substanciación. Ahora me refiero al expediente 345 del año en curso, interpuesto en contra de actos del Instituto Veracruzano del Deporte y cuyo antecedente es una solicitud de información en la que un particular requirió conocer los títulos y las cédulas profesionales de diversos servidores públicos de ese instituto.
En el proyecto se propone declarar inoperante el agravio hecho valer, ello en razón de que durante la substanciación del recurso se otorgó respuesta a la solicitud de información en los términos peticionados, por lo que no existe vulneración alguna al derecho de información del aquí recurrente. Por último, doy cuenta con el expediente 348 y su acumulado 354, cuyos antecedentes son 2 solicitudes de información interpuestas ante el Ayuntamiento de Zongolica, en las cuales se requirió la nómina de los trabajadores de base correspondiente a los ejercicios 2014 a 2016. El sujeto obligado omitió remitir respuestas a las solicitudes de información. Sin embargo, durante la substanciación de los recursos de mérito, proporcionó 3 listas de raya correspondientes a la segunda quincena del mes de diciembre de cada ejercicio requerido. En el proyecto de resolución se propone modificar la respuesta remitida por estimar que ésta es incompleta. En consecuencia, se ordena al ente público que remita lo faltante en el formato electrónico conforme al criterio 7 del año 2015 emitido por este órgano garante. Comisionada Presidenta, señor comisionado, es la cuenta. Gracias. Se abre la discusión de los proyectos, por lo que si hubiera observaciones, solicito se manifiesten en este momento. En virtud de que no hay observaciones, solicito a la Secretaría de Acuerdos tome la votación, por favor. Con su autorización, comisionada presidenta, recabo la votación en el siguiente orden. Comisionado José Rubén Mendoza Hernández. Comisionada Yoli García Álvarez. A favor de los proyectos. Les informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos. Toda vez que han sido aprobados en definitiva, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que lo notifique a las partes interesadas y dé seguimiento a su cumplimiento en términos de ley. En virtud de que se han desahogado todos los puntos del orden del día y no existe algún otro que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 14:15 del día 28 de abril de 2017. Muchas gracias.